¿Qué tal? Buenas tardes. Somos el equipo número 6, el cual está conformado por Javier Adrián, Miguel Alejandro, Emiliano Leal, Manuel Eduardo y servidor Christopher Valladares. Y el día de hoy vamos a presentar una entrevista con el señor Javier Fresco Muñoz. Y pues, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien. Bueno, esta entrevista va a tener como propósito comprender un poco de el rol de financiero en el campo laboral. Entonces, pues, no sé si podríamos comenzar primeramente con un poco de su trayectoria, si lo pudiera compartir. Sí, claro, igual en 2 minutos les platico muy rápido. Bueno, ya voy a cumplir 35 años trabajando en la banca. Empecé a trabajar en un banco que hoy ya no existe en el sistema financiero mexicano, que era Banpaís. Ese banco desapareció. Después se convirtió en Banorte. Ese banco lo adquirió Banorte. Ahí trabajé 7 años y medio y después de salir de Banorte me fui a trabajar a un banco que tampoco ya no está en el sistema financiero, que se llamaba Banca Confía, de aquí de Monterrey, de hecho, que era de Jorge Lankenau, ex dueño de los Rayados de Monterrey hace muchos años. Y ese banco desapareció y ese banco lo compró Citibank, y luego Citibank compró a Banamex. Y ya tengo ahí en el banco, voy a cumplir 27 años en el banco. He pasado por muchas áreas. En Banpaís estuve en el área de crédito, en el área de análisis de crédito. Fui analista de crédito casi 5 años, 4 años y medio más o menos en Banpaís. Y luego fui banquero. Y luego ya en la parte de Confía y la parte de Banamex he estado en diferentes áreas. Fui oficial de crédito o credit officer para la división Golfo Peninsular allá en Veracruz. Y luego pasé al lado del negocio como director en Quintana Roo, en Cancún, y luego en Córdoba, y luego otra vez en Veracruz, y luego en Puebla. Y atendí varios segmentos, entre ellos el segmento de agronegocios. Y pues bueno, ya en Banamex estoy por cumplir 27 años, más los otros 7, prácticamente ya voy a cumplir 35 años trabajando en la banca, ¿no? Y atendiendo principalmente temas relacionados, una parte, la parte crediticia, y otra parte atendiendo, digamos, en el front, ¿no? Atendiendo a clientes directamente, ¿no? O gestionando a banqueros que están en el front a la atención de clientes de todos los productos del servicio financiero, no nada más crédito. Los banqueros venden todos los productos que un banco puede ofrecer al mercado, desde productos de captación o productos de crédito. Entonces, ahora sí, a sus órdenes, adelante con sus preguntas y espero aclararlas, y si no, pues las hacemos más grandes, pero esperemos y que les quede claro el mensaje de cada una de las respuestas. Sí, muchas gracias. Bueno, primeramente, queremos preguntarle cuáles son los indicadores financieros más relevantes para ver, ¿verdad? O sea, la viabilidad de otorgar un crédito a una pyme. Ok, este, la verdad es que hay muchos indicadores cuando los bancos hacen el análisis de crédito. eh, es un análisis muy completo. Hay algunos bancos que usan un sistema tipo parametrizado, ¿no? Donde otorgan los créditos a empresas muy pequeñitas, que sí pueden ser pymes, pero pequeñitas, en base a un sistema paramétrico que puede ir alineado a los saldos que manejan en las cuentas de cheques. Pero cuando ya eres una empresa relativamente mediana, que también puede caber dentro de los pymes, o una empresa más grande, el análisis financiero es mucho más detallado, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que cumplir ciertas regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y los indicadores, yo le diría que los principales que analizan los bancos para poder otorgar un crédito, primero, pues es la capacidad de pago de las empresas, y esa se mide en función de los estados financieros. El analista de crédito en los bancos lo que hace es que recibe los estados financieros de las empresas, los vacían en un documento que ya tienen por default todos los bancos, y ahí mismo salen todos los índices, ¿no? Y hay alguien que los interpreta y los hace un estudio de crédito, los puede llevar a un nivel facultado, a un foro de crédito o a alguien que tenga nivel facultado para firmar. Y yo les diría que los indicadores principales, como les dije, es la capacidad de pago,
que esa se puede medir cuando son créditos de largo plazo, se mide con la generación del EBITDA. Con el EBITDA se pagan los créditos de largo plazo y con la cobertura del ciclo operativo se pagan los créditos de corto plazo. ¿Qué es la cobertura del ciclo operativo? Pues es clientes e inventarios menos proveedores y deuda de corto plazo. Esa es la generación o los dos principales indicadores. Hay más indicadores, lógicamente, que revisan los bancos, pero esos te sirven para determinar si la empresa tiene la capacidad de pago suficiente para poder, eh, digamos, tomar ese nuevo endeudamiento, ¿no? Hay otros indicadores que te muestran si la empresa de alguna manera está sana y ya puedes ver el índice de liquidez, puedes ver el nivel de apalancamiento, tanto el apalancamiento en capital como del apalancamiento en términos de deuda. Normalmente los bancos miden el apalancamiento de la deuda en el indicador deuda EBITDA, que lo que te dice ese indicador es cuántos años con tu generación de flujo, que es el EBITDA, te vas a tardar en pagar el total de tu deuda. Ese es deuda EBITDA. Y es un indicador muy común, lo usan mucho también las calificadoras de riesgo, que son las que de alguna manera califican a los corporativos y a los gobiernos. Por ejemplo, Fitch, Moody's, Standard Poor's, son las calificadoras de riesgo que utilizan esos indicadores principalmente. Sí. Y ya hablando de los indicadores, ¿cuáles considera que son los principales errores o las banderas rojas que usted puede notar, por ejemplo, cuando las pymes solicitan un crédito? El que les decía ahorita, el que te da una señal de que puede empezar a tener un problema es el de la capacidad de pago, ¿no? Los bancos lo que hacen es que miden con el EBITDA. Si yo voy a dar un crédito de largo plazo, yo como banco tengo que cuidar que el cliente genere suficiente recurso a través del EBITDA para que te pueda cubrir los intereses, eh, la deuda de largo plazo, pero la porción circulante de la deuda a largo plazo que representa las amortizaciones de los próximos 12 meses, si hay salida de dividendos, y los impuestos y cualquier otro gasto extraordinario o CAPEX, más bien dicho CAPEX, que de alguna manera no está financiado. Los bancos normalmente piden un indicador en ese ratio, más o menos como de 1.2. Cuando está debajo de 1 ese indicador, es una señal de alerta de que la empresa está teniendo problemas para poder cubrir sus compromisos de largo plazo, ¿no? Y para los de corto plazo es cuando como le decía hace ratito, eso se mide con cobertura de ciclo operativo. Si tus clientes y tu inventario no son suficientes para cubrir a tus proveedores, pues también es una mala señal donde puede haber un tema de liquidez en las empresas. Y otro indicador, es, también les platicaba ahorita, es deuda EBITDA. Cuando el deuda EBITDA, normalmente los bancos y las agencias de riesgo ponen un límite máximo de 3 veces el deuda EBITDA. Cuando es arriba de 3 veces, es una señal de que puede haber un nivel de apalancamiento alto, donde las empresas pueden caer en un problema de incumplimiento del pago de deuda. Si no entienden algún concepto, díganme, porque igual se les estoy diciendo cosas muy técnicas, pero para hacerlo más rápido. Pero si quieren algo muy específico, se los platico, sin problema. No, sí, gracias, sí. Sería, ya lo hemos estado viendo. Igualmente, pues la siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de productos o líneas de crédito recomiendas para una pyme en etapa de crecimiento? Bueno, cuando son startups, que son las pymes, normalmente los primeros financiamientos que requieren son financiamientos de capital de trabajo. El capital de trabajo, pues son créditos de corto plazo que justamente sirven para financiar el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Lo que decía ahorita, financiar clientes, financiar inventarios o pagar a proveedores, ¿no? Los startups normalmente cuando quieren entrar a un mercado necesitan ofrecer condiciones de crédito, necesitan ofrecer, este, tener suficiente liquidez, porque normalmente cuando empiezan a vender, pues les dan plazos de pago demasiado altos. A menos que sean una startup, una empresa que se dedique a tener toda su cobranza de efectivo, ¿no? Pero hay pocos negocios. A lo mejor los que son de comidas, los que son de algún tipo de alimentos, podrían ser startups donde tengan una cobranza muy rápida, ¿no?
Pero cuando tienen cobranza lenta, o más cuando le venden a un cliente que le diga, oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar hasta 90 días, y ves que se alarga 180 días, la empresa tiene que seguir en operación y tiene que esperar esos 90 o 180 días a que le paguen para poder seguir operando. Entonces, ¿qué hacen? Recurren al financiamiento bancario para tener esa liquidez que les dé un colchoncito en lo que recuperan las cuentas. Eso es cuando quieren, cuando van iniciando con una startup. Cuando ya están en un plan de expansión, que ya la empresa de alguna manera ya funciona y lo que quieren es empezar a crecer, entonces lo que requieren son financiamientos de largo plazo. ¿Para qué? Ya sea para los financiamientos de largo plazo son para financiar CAPEX. El CAPEX es inversiones en activo fijo, ¿sí? De que es para comprar ya sea un terreno, un inmueble, cualquier cosa que sea un activo fijo. Nunca, nunca, nunca se puede utilizar un crédito de corto plazo para financiar un bien de un activo fijo o un crédito de largo plazo. Eso también es una señal de alerta. Cuando un cliente hace eso, lo más probable es que va a tronar la empresa. En algún momento va a tronar. ¿Por qué? Porque no puedes con un crédito de largo plazo donde estás obligado a pagar el crédito en los próximos 12 meses, financiar un proyecto que te puede llevar 2, 3, 4 años, ¿no? Entonces, ahí las empresas solitas, si no están bien asesoradas, se pueden apretar en su flujo y pueden de alguna manera tener problemas de liquidez. Ok, igual, en este caso, ¿qué estrategias recomiendas a las pymes para mejorar su perfil financiero ante instituciones bancarias? ¿Qué perfil? ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Perdón? ¿Qué estrategias recomendarías a las pymes en sí para mejorar su perfil financiero ante instituciones bancarias? Bueno, eh, el crédito PYME normalmente es un crédito caro en el mundo financiero. ¿Por qué? Porque son normalmente empresas pequeñas o medianas, ¿no? Y normalmente no son empresas sofisticadas, que tienen tesorerías sofisticadas. Me refiero a que son empresas, muchas son empresas familiares, son empresas pequeñas, no tienen tesorerías donde utilicen derivados, cobertura, etcétera. Y son empresas que normalmente el costo de financiamiento es caro. ¿Y caro qué me refiero? A una empresa pyme puede estar pagando en un crédito más o menos una tasa de TIE más, no sé, 6% o 600 basis points, 600 básicos. Y una empresa que no es pyme, que digamos una empresa un poquito más grande, podría estar pagando la TIE más, no sé, 100, 200 básicos, dependiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor riesgo, mayor costo. Entre haya más empresas, o entre la empresa tenga más riesgo, le van a cobrar más. Entonces, ¿cuál sería la estrategia de las empresas? Es primero tener una información financiera siempre de alguna manera congruente, no apalancarse, o sea, no tomar tanta deuda, sí tomarla, pero dentro de las medidas de la capacidad de pago que tenga la empresa, por lo mismo que es un costo muy alto. Luego muchas empresas, hay un indicador en México donde, si no mal recuerdo, el 60 o 70% de las empresas que nacen se mueren en los primeros 3 años. ¿Y por qué se mueren? Precisamente por eso, porque no tienen una buena estrategia de ir creciendo en función a sus capacidades. Normalmente se apalancan de más, llega un momento en que ya no pueden pagar y la misma empresa pues solita truena, ¿no? Entonces, aquí la estrategia es tener una información financiera adecuada, una muy buena administración, no apalancarse necesariamente, y conforme vaya creciendo la empresa, entonces en esa medida ir tomando el financiamiento adecuado, ¿no? No tomar créditos de corto plazo para financiar la compra de un local o la compra de algo que no son que son bienes de consumo duradero, y utilizar principalmente las líneas de capital de trabajo. Esas sí les ayudan mucho a las pymes. Bueno, muchas gracias. También, bueno, en estos últimos años, pues después de la pandemia y con el aspecto de la digitalización, hemos tenido muchos cambios en el sistema financiero. Por lo que quisiera preguntar, pues, ¿cuáles han sido algunos de esos cambios al momento de evaluar riesgos crediticios en las pymes, especialmente? Mira,
Lamentablemente, durante la pandemia hubo muchas empresas que les fue muy mal porque justamente muchos bancos salieron a cobrar. O sea, ya no daron crédito, aunque dar apoyo, no sé si se recuerdan, pero hubo un apoyo gubernamental donde les daban, no me recuerdo, si 6 meses de no pago y se lo diferían al final. Eh, yo creo que las empresas que de alguna manera sobrevivieron durante la pandemia principalmente fueron las del segmento de agroindustrias, los que están relacionados a los alimentos, porque la gente pues, siguió comiendo, eso no afectó en nada. Es más, yo creo que ganaron más esos que otros. Y hay otros sectores que sí se vieron más afectados porque ya no hubo gente dispuesta a mandar a la calle y entonces muchas empresas pymes tronaron porque no había actividad económica, ¿no? Y el tema de la digitalización, esa es una tendencia que van a tener o que tienen ya los bancos desde ahorita. Cada vez hay más bancos digitales y los mismos bancos están de alguna manera promoviendo a los clientes la digitalización. Todos los bancos tienen su banca electrónica, unos con unas bondades más que otras. Y lo que los bancos pretenden es que cada vez sea la menor cantidad de gente que vaya a las sucursales. Hace muchos años las sucursales de los bancos siempre estaban llenas. Cada vez hay menos gente que va a los bancos. ¿Por qué? Porque ya está a la mano de cualquier celular hacer cualquier tipo de operación del sistema financiero o ir a un Oxxo. El Oxxo ya se convirtió en una plataforma digital y una plataforma bancaria y ustedes se dan cuenta que ya puede ir alguien a un Oxxo con cualquier tarjeta y sacar retira de efectivo o puede hacer depósitos hasta ciertos montos. ¿Por qué? Porque la regulación por temas de lavado de dinero, etcétera, etcétera, no les permite hacer las mismas transacciones que hace un banco. Sin embargo, para la gente no bancarizada en México, que es un porcentaje alto, sacan su tarjeta de saldazo y van y hacen sus movimientos en los otros. Pero bueno, cada vez va más hacia adelante el tema de la digitalización. Cada vez va a haber bancos más digitales y algunos ya hasta puedes sacar un crédito por el celular. ¿Sí? Tanto los bancos tradicionales que ustedes conocen y que ven en el día a día, pero también hay muchos bancos o no bancos que ofrecen servicios de crédito a través de celular, a través de una plataforma y ahí entras y haces tu solicitud de crédito. Lógicamente, esos créditos son muy caros, ¿sí? Porque el riesgo es muy alto. Un crédito que lo dan a través de un celular, la probabilidad de incumplimiento es muy alta. Entonces, las tasas de interés son todavía más altas que las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito pueden estarte cobrando 60, 70% de interés. Bueno, eso te puede estar cobrando hasta 100% de interés. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no paga y pues eso hace que el riesgo sea más alto. No sé si quedó clara la respuesta, Emiliano. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Nos gustaría saber qué sectores o industrias usted ve con mayor potencial de crecimiento y por lo tanto más atractivos para un financiamiento. Híjole, mira, ahorita justamente estamos en una etapa de volatilidad. Y ustedes que están estudiando finanzas, yo algo que siempre les recomiendo a Javier, es que siempre estén al tanto de lo que pasa en el mundo, ¿no? Se han dado cuenta del tema de los aranceles de Trump, ¿no? Y está en todos los periódicos, y está en todas las noticias, y está en todos lados, y eso lo único que ha ocasionado ahorita es un ambiente de volatilidad. Cuando hay incertidumbre en los mercados, como ahorita, eso provoca volatilidad. ¿Qué quiere decir? Que pues, el tipo de cambio puede estar fluctuando entre 19, 20, 21, a lo mejor hay quienes dicen que puede llegar hasta 23, 24, como ya estuvo en alguna ocasión, y luego después bajar. Eso desestabiliza los mercados y desestabiliza algunas industrias, ¿no? Como el mensaje de Trump fue de que voy a poner aranceles a vehículos, al aluminio, al acero, a algunos productos, lógicamente esas industrias pues, son las principales afectadas, sobre todo las que son exportadoras, ¿no? Mientras no exporten, si el mercado objetivo de esas industrias es el mercado nacional, o sea, lo van a vender en México, ellos
no les importa que les pongan los aranceles que quieran. Pero si hay empresas que un porcentaje importante de sus ventas son de exportación hacia Estados Unidos, lo único que va a ocasionar es que puede perder cierta competitividad, porque los gringos, cuando le pongan ese arancel, para los gringos va a estar más caro, y entonces lo que pueden hacer eso es que buscar productos sustitutos para poder quitar ese producto y entonces entraría otro. Y viene afectando, al final de cuentas, el mercado local. Y si hay una sobreproducción, lo único que va a ocasionar es que bajen los precios. Entonces, refiriendo a las industrias específicas, las industrias que casi nunca pierden y que siempre les va bien, como les comentaba hace rato, son las industrias de los alimentos. Todo lo que está relacionado a agroindustrias, siempre y cuando no exporten. Aunque los que exportan ahorita, siempre, si están dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ellos no tienen ninguna afectación de impuestos. Pueden seguir operando y exportando sin ningún problema. Entonces, la industria de hoy, les podría decir que la industria de alimentos o agroindustrias son, yo creo que ahorita las que tienen menos riesgo de volatilidades. De alguna manera, la industria yo la veo que puede seguir creciendo. También las otras industrias de fábricas, o sea, de los bienes de consumo, o los que son comercializadores, que sean locales, que mientras no exporten, son industrias que siguen teniendo mucho potencial. Recuérdense que nosotros pues, no somos autosuficientes en muchos productos en México. O sea, importamos muchas cosas de Estados Unidos y muchos otros países porque no somos autosuficientes en algunas cosas. Entonces, eso que importamos, este, nosotros no pusimos aranceles a ningún otro país, entonces va a seguir llegando en las mismas condiciones que estaban antes de los avisos o de los aranceles que puso Trump a todo el mundo. Si no entienden Va, algo que les digo, vuelvan a preguntar, ¿eh? Porque luego pienso que lo están entendiendo y si no entienden algo, mejor pregúntenme y con gusto se los explico más adelante. muchas gracias, muchas gracias. Creo que hasta ahorita creo que todos hemos entendido todo bastante bien. Este, bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Usted qué recomendaciones, le daría a un joven de profesional interesado en trabajar en el área de análisis crediticio o financiamiento a empresas? Bueno, pues yo se lo he dicho a Javier porque yo pasé por ahí, yo fui analista de crédito en Banpaís como casi 4 o 5 años, hace ya muchos años. Y la recomendación yo lo que le daría es, ahorita que están estudiando, no tienen por qué aprenderse todo. Sin embargo, la clave está en que tienen que saber de contabilidad, no el 100% porque no son contadores, pero sí por lo menos que sepan las cuentas principales de un balance y un estado de resultados, que eso a su vez se va a traducir en los índices financieros, que los índices financieros lo único que les permite, o bueno, no lo único, lo que les permite, si ustedes van a ser analistas de crédito, es identificar si el cliente o la empresa tiene viabilidad de crédito o no la tiene. Y si van a trabajar en una empresa, dentro de la empresa, los indicadores financieros les sirven para justamente asesorar